Mi nombre es Manaes Amaya. Quiero compartir hoy con ustedes una experiencia pedagógica, una experiencia a partir de mi trabajo como profesor de la Uniminuto en Inírida y como instructor del SENA regional Guainía, también pues en Inírida y en unas comunidades aledañas. Este video tiene como propósito compartir una pequeña reflexión a partir de pedagogías críticas, a partir de las ecologías del saber y a partir de un enfoque pedagógico, dialógico, de co-construcción del conocimiento y de ese proceso de aprendizaje como una dinámica de diálogo entre diferentes perspectivas. Este video, además de ser un ejercicio de aprendizaje en el proceso de la maestría en educación inclusiva intercultural, también puede servir de insumo, como de pequeñas goticas de reflexión para profesores, para instructores, pero también para las otras personas que están involucradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me refiero, por ejemplo, a los estudiantes, a los aprendices del SENA, a los líderes de comunidades, a las personas que están haciendo investigación o sistematización de saberes, bueno, en fin, en general, es contribuir, bueno, en propósito contribuiría a reflexionar acerca de la importancia de reconocer otras formas de saber, de reconocer el mundo y de organizar el conocimiento de la realidad a partir de otras formas de ser en el mundo, ¿no? Si se quiere, en conjunto, a partir de otras culturas. La reflexión que acá comparto se da en relación con un entorno muy específico que es el departamento del Guainía, pero especialmente el nororiente, que es la zona de influencia de Inírida. En Inírida pues hay una ciudad efectivamente, pero hay comunidades indígenas que la circundan, que están dentro del mismo casco urbano y en consecuencia con eso pues más del 70-74% de la población es indígena. Eso implica pues digamos, un conjunto cultural de saberes muy diverso. Además de eso, hay otra población no indígena como afros, como campesinos de Boyacá, del Meta, de otros lugares del país que han llegado a instalarse pues, en este territorio. Eso hace que sea un lugar muy diverso en el cual es necesario reconocer quiénes son las otras personas en cualquier tipo de ejercicio que aborde poblaciones. Es decir, no solamente en el caso de educación, que es lo que nos ocupa hoy, sino por ejemplo en proyectos sociales, en proyectos incluso de infraestructura, de políticas públicas y demás. Es importante siempre que se abordan las poblaciones tratar de reconocer que hay una diversidad en las formas de ver el mundo, en las formas de comportarse en el mundo, de hacer, de sentir y demás. Guainía se caracteriza además de esa diversidad cultural por contar con una riqueza ecológica, ecosistémica, que representa un potencial en cuanto a posibilidades de empresa, de transformación, de turismo y otras cosas, pero además una responsabilidad por cuanto implica que las cosas que se hagan acá, las dinámicas que se implementen con las poblaciones, con los lugares, tengan un respeto por el medio ambiente y sean cuidadosas con su preservación. Ese contexto diverso es lo que le da un sustento a esta experiencia que quiero compartirles hoy acerca de cómo en mi experiencia de profesor de la Uniminuto y de instructor del SENA Regional Guinea, por mencionar dos de las cosas que he hecho, eh, tuve que innovar o transformar las maneras en las cuales estaba tratando de enseñar a partir del reconocimiento de la diversidad de la población. En mi experiencia como profesor de la Uniminuto y como instructor del SENA acá en Guainía, me empecé a dar cuenta que la dinámica de clase en un aula vertical, un aula más de tipo educación bancaria, como diría Freire, era insuficiente, era poco efectiva y generaba una distancia entre los estudiantes, pues, los educandos y el educador, que en este caso era yo, ¿sí? Entonces empecé a explorar otras maneras, a reflexionar al respecto y me di cuenta que había un elemento que era fundamental y era la distancia del lenguaje, bien sea por el nivel técnico, educativo que tienen las poblaciones o por el componente étnico, es decir, personas que son de origen indígena, de casas en las cuales no se habla el español como lengua materna,
y que genera una distancia grande por más que uno intente usar un lenguaje sencillo y demás. Entonces me di cuenta que habían otras formas de potenciar la vinculación, que era a partir de un lenguaje gráfico en conexión con el territorio de las personas. Eso me llevó a implementar una metodología basada en cartografía social, en la que los educandos identifican en el territorio elementos concernientes con las temáticas pues, que se vayan a abordar en la práctica educativa, bien sean elementos ecológicos, de conflicto, de límites, de identidad, de recursos, de potencial, lo que quiera que se esté enseñando. Y eso permite que los estudiantes expresen los saberes previos que tienen sobre la temática que se vaya a abordar de manera muy puntual, pues son quienes habitan los territorios, quienes conocen de manera más profunda, más directa las realidades que se dan allí. La cartografía social ha permitido es que se facilite ese diálogo con poblaciones diversas, indígenas, campesinos, mayores, personas con baja formación, y desembocó en una práctica de la implementación de la investigación de la investigación formativa, perdón, como una metodología de enseñanza, es decir, que a partir de los elementos que se identifican en la cartografía se proponen proyectos de investigación que van en dos vías. Una, a generar conocimiento nuevo, es decir, como cumpliendo el fin primario de la investigación, y otro, que es complementario pero no menos importante, sistematización de saberes ya existentes, sobre todo en el caso pues, de Nírida y Guainía, los conocimientos campesinos y los conocimientos indígenas. ¿Sí? En muchos de los casos, esos proyectos terminan desembocando en la construcción de alternativas de solución, en algunos muy pocos casos de implementación, pero sobre todo, por lo menos concebir la solución ya es un gran paso para abordar situaciones pues, que están afectando a las comunidades. Esta dinámica que orienta la formación a través de proyectos de investigación y luego de posible solución, está enmarcada en la ABP, en el aprendizaje basado en proyectos que ha comprobado, bueno, he comprobado a partir de la experiencia, que es sumamente funcional porque a las personas, además de aprender, es decir, los educandos no son sujetos solamente pasivos que reciben y reciben, sino que quieren devolver, quieren incidir en esas realidades que están conociendo, y normalmente las soluciones que ellos proponen resultan ser más pertinentes, pues porque son quienes se conocen y quienes conocen pues de manera más inmediata su realidad. Entonces, de manera conjunta, para resumir, la experiencia pedagógica consiste, uno, en la utilización de una metodología participativa que es la cartografía social, porque facilita la comunicación, acerca y permite la expresión de los saberes previos de las personas. Dos, la investigación como un mediador, como un camino, como una estrategia pedagógica, y el aprendizaje basado en proyectos, especialmente para la construcción o la proposición de alternativas de solución a las problemáticas identificadas. Bueno, entonces ante la pregunta de qué tiene que ver todo esto con la clase de Ecologías del Saber, aunque ya he venido como señalando algunos elementos, pues esta experiencia se conecta directamente con las pedagogías críticas, con las ecologías del saber, porque precisamente nace del reconocimiento de que es posible conocer el mundo, representarlo, sentirlo y aprender cosas nuevas de otras maneras diferentes a, bueno, el pensamiento científico racional, pero además el ejercicio del aula en clase, de la clase magistral, de una educación más bancaria, de un reconocer al profesor o al instructor en el caso del SENA como el único poseedor de saberes, y al ejercicio de la producción de textos escritos o exposiciones, que es como suele manejarse el aula tradicional, como única manera de que el estudiante demuestre que ha aprendido, que haga esa devolución cognitiva. ¿Sí? Entonces, para partir de un primer elemento que es fundamental, es el reconocer que hay otras formas de conocer, de aprender el mundo. ¿Sí? Eso está relacionado un poquito con lo que plantea Boaventura de Sousa en cuanto la forma de pensamiento científico racional no es la única válida, ¿cierto? No estoy diciendo que por eso se invalide, sino que el reconocer que hay otras formas permite que haya un diálogo de esos saberes. ¿Sí? Por otro lado, en cuanto ya más a metodología, más, un poquito menos filosófico y más del hacer, pues tiene que ver un poco con el enfoque de educación popular de Paulo Freire, de partir de una lógica dialógica en el cual se reconocen los saberes
del profesor, del instructor, en este caso pues uno, que es como el vehículo por el cual la universidad o el SENA están llegando a transferir esos saberes y esas competencias a la población, y por otro lado las poblaciones indígenas, las poblaciones campesinas, de adultos que están en esos procesos de educación o de formación. La lógica ideológica y el enfoque de la educación popular tiene dentro de su quehacer el empezar por identificar, por permitir que los educandos expresen los saberes previos que ya tienen sobre lo que se quiere enseñar. Hablaba ahora de, por ejemplo, de situaciones problemáticas en una comunidad, de conflictos, por ejemplo. Las personas que viven esa realidad pues obviamente van a ser las que sepan dónde están esas zonas de conflicto y en qué temas hay puntos neurálgicos. Si hablamos de conservación, pues las personas que viven en la comunidad son quienes saben, por ejemplo, dónde están los puntos más importantes. Verbigracia, un nacedero de agua, un lugar donde comen las aves, qué frutas atraen más unas aves que otras, y así y así. Pensémonos, por ejemplo, en temas, supongamos que vamos a enseñar emprendimiento, pues los habitantes de un lugar son los que saben dónde hay mayores recursos de una u otra fruta, donde hay tal madera X que es aprovechable, cuál es la mejor madera, cuál es la época de cortarla, y así, ¿sí? Es decir, que no es solamente como decir, oiga, lo que usted sabe puede servir un poco, no, sino que efectivamente las personas saben sobre el tema que se les va a enseñar, y en metodología, digamos, metodológicamente reconocer ese saber abre las puertas a que haya una vinculación del educando con el tema que se le va a enseñar por un lado, por otro lado, que esos saberes de la otra persona, del educando, fortalecen ese proceso, le contribuyen a ese proceso, permite retroalimentarlo y permite capaz afinar la manera en la cual se vaya a abordar. Luego de haber reconocido esos saberes previos, pues está el camino de expresarlos, y en esa medida eh, reconocer la diversidad de las maneras de expresar, es decir, no solamente reconocer la manera en la que la persona aprende, digamos que estimula más a una persona dependiendo de la edad, dependiendo de su origen, de su etnia y demás, es un elemento muy clave que está reconociendo en el primer punto, sino que también es importante reconocer que hay otras formas de esa devolución cognitiva, de esa expresión de lo que se está aprendiendo. Entonces, algunos somos más orales, otros son más visuales, otros son más gráficos, algunas personas funcionan, por ejemplo, con sonido. Entonces, en este caso, he comprobado que lo gráfico, lo visual, acompañado del oral, de lo verbal, es muy eficiente porque permite a las personas enlazar esos saberes nuevos que trae la formación con esas estructuras que ya tienen conformadas a partir de sus saberes, y las enlazan a partir de un referente espacial que ellos reconocen, que ellos conocen, y que en esa medida pueden explicar mejor. La experiencia, además, se conecta con, digamos, con una lógica decolonial en cuanto fractura un poco, es decir, no es disruptiva, sino más bien es deconstructiva, es decir, que hace una fisura o reorienta unas prácticas educativas en las que efectivamente hay un saber que es nuevo, que se les trae, que se espera les pueda mejorar elementos de su vida, de su trabajo, de lo que sea, pero no se impone unidireccionalmente, no se desconocen los otros saberes, por ejemplo, como el idioma, como las tradiciones, las formas de hacer, de comer, lo que sea, de organizarse, de solucionar problemas, sino que se utilizan como un vehículo para que esos conocimientos y esas nuevas herramientas, digamos, puedan afianzarse mejor y sean pertinentes con las realidades de las personas. Por último, la conexión de esta experiencia con las teorías críticas pedagógicas, con la decolonialidad, tiene que ver con un elemento de reconocer en el otro, que en este caso sería el educando, un igual, cuyos saberes también son funcionales y tienen unas dinámicas, si bien no científicas, sí validadas por la experiencia, validadas por la experimentación, validadas por el trasegar en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, en la medicina, pensemos, por ejemplo, en las formas de enseñanza, en las prácticas de cuidado de los niños y las niñas más chiquitas, en la manera en la que se relacionan con el entorno y demás, ¿cierto? Son unos saberes que se han manifestado en el tiempo y que
por su perdurabilidad, por lo eficientes que han sido para la existencia de estos pueblos, pues han demostrado ser igualmente válidos, solamente que no son los mismos que traemos desde el habla, desde Occidente, y en esa medida abrir un diálogo permite que ambos conocimientos se enriquezcan. En consecuencia con lo que he expresado, a manera de conclusión y también a manera de propuestas, resultado pues de la experiencia que he venido contando, hay tres bloques, tres propuestas que podemos señalar. La primera es la inclusión de metodologías participativas en el proceso enseñanza-aprendizaje, porque potencializan la vinculación de los estudiantes, facilitan la apropiación y facilitan la devolución o la acción del estudiante para demostrar pues que ha incorporado los saberes de objeto de la formación. La segunda es la inclusión de la investigación formativa como una herramienta que posibilita o que potencia el ejercicio de conexión de los estudiantes con el territorio y con dinámicas para sistematizar conocimientos existentes, pero también para producir conocimiento nuevo, que es en últimas pues el propósito de la ciencia. Esta incorporación de la investigación no necesariamente debe ser vertical impositiva, sino que también puede estar en diálogo con otras formas de aprender y de conocer el mundo, como la oralidad y otras pues como más propias del territorio. Y la tercera es que esta investigación formativa y el reconocimiento de las características del territorio se puede potencializar a partir del aprendizaje basado en proyectos que permite identificar situaciones problemáticas, permite caracterizar el territorio, generar conocimiento en caso de que sean proyectos de investigación, pero también permite proponer e incluso gestionar soluciones a las problemáticas que se identifiquen mediante estos ejercicios de aproximación al territorio.